Es un placer ver en nuestra sala del CRE asistencia de profes y estudiantes y ver en nuestra pantalla de Zoom amigos, compañeros de Colombia y fuera de Colombia. Por acá me están diciendo que tenemos compañeros de Uruguay que vienen a acompañar al profe Leonardo a su plenaria. Así que un saludo muy, muy cordial para todos los que estamos aquí en nombre de la universidad y particularmente de nuestro tercer Simposio Internacional de Estudios Interlingüísticos e Interculturales. Para la tarde de hoy vamos a tener una plenaria muy pertinente, no solamente para los que trabajamos con población sorda, sino para todos aquellos que se piensan estas diversidades en lo lingüístico y comunicativo, en el tema de las lenguas. Tenemos al profesor Leonardo Peluso. Ay, se me movió, perdón. Ya. Y vamos a estar con el tema de, dime. Ah, bueno, ahorita vemos los saludos de Uruguay. Escritura y audio y videograbaciones en las actuales culturas letradas. ¿Qué pensamos, qué hemos elaborado alrededor de las diferentes textualidades y las diferentes formas letradas que el mundo de hoy nos plantea? Y cuando nos pensamos en los sordos, ¿cómo aparece esto? El profesor Leonardo ha estado con nosotros toda la semana, nos acompañó en el taller presimposio, hicimos unas reflexiones súper interesantes alrededor de identidad sorda, identidad oyente, esa frontera entre identidad sorda y oyente, ese concepto de inclusión que nos acompaña para arriba y para abajo, y esto cómo se va viendo en la educación para pensar una educación pluriletrada y plurilingüe. Y todo esto lo hace el profe Leonardo, pues porque él viene trabajando en el tema hace mucho rato. El profe Peluso es licenciado en Psicología y Lingüística de la Universidad de la República, es magíster en Ciencias Humanas, opción Estudios Fronterizos de la misma universidad y es doctor en Letras, los sordos y la escritura en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor agregado en CENUR Litoral Norte, sede Salto de la Universidad de la República, coordinador del área de estudios sordos y de la carrera de tecnóloga en interpretación y traducción de lengua de señas uruguaya español. En resumida le dicen, para si de pronto lo escuchan, la Tuilsu, la Tuilso, en las sedes de Montevideo, Salto y Tacuarembó, es decir, la universidad tiene 3 sedes formando intérpretes traductores. Nosotros tenemos una, así que para que soñemos. Ah, con estudiantes en todas partes de Colombia, eso está muy bien, gracias. El profesor, además de lo que les he planteado, pero aquí se me salta la hojita, qué pena, investiga sobre textualidad y escritura registrada, audio y videograbaciones y la actual cultura pluriletrada y pluritecnológica. La presentación, profe, tiene un promedio de 45 minutos. Yo le voy indicando 5 minuticos antes para que esté atento con el fin de que nos quede tiempito para conversar, ¿vale? Entonces ya con esto creo que podemos darle paso al profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estoy como encantado y muy agradecido por la invitación que, bueno, a través de Mónica, la Universidad del Valle me ha realizado para poder estar aquí con ustedes y compartir lo que ustedes están trabajando y lo que yo estoy trabajando. Así que realmente vuelvo a Uruguay muy nutrido, realmente muy nutrido de estos días de trabajo que hemos estado en conjunto pensando cosas juntas y juntos. Así que bueno, mi agradecimiento es enorme. Además me encanta Cali, no conocía. Había venido ya varias veces a Colombia, pero no a Cali no. Así que bueno, adoré la ciudad, las comidas y todo. El agua fría no, eso es lo único que no adoré. Pero hoy logré, luego una larga lucha, logré agua caliente. En fin, son intimidades que no debería estar revelando. Bien, bueno, para ser más directo en relación a lo que quería compartir con ustedes, esto que voy a compartir responde a una línea de investigación que tenemos en Uruguay, que comenzó con mi doctorado, que fue la escritura de los sordos. Luego tuvimos 2 financiaciones,
una de la Universidad de la República para hacer, bueno, en mi doctorado yo trabajé justamente la relación que tienen los sordos con el español escrito y la relación que tienen los sordos con la grabación de la lengua de señas, los textos grabados en lengua de señas. Hice todo un desarrollo teórico que es el que quiero compartir. Luego eso se ancló en dos investigaciones, una que financió la Administración Nacional de Enseñanza Pública, ANEP, Uruguay, por la cual nos encomendó a un equipo que yo coordiné, donde participaron maestras sordas, maestras oyentes y lingüistas. Participamos en ese equipo para, de alguna manera, poner en juego cómo nosotros pensábamos que eso podía anclarse en la escuela, en las instituciones educativas. Cuando hablo de escuela, hablo de primaria y secundaria. Así que hicimos lo que se llamó las progresiones de aprendizaje, donde vamos diciendo cada 3 años, para el dominio lingüístico discursivo, lo que incluye, diríamos, la oralidad y la escritura para la comunidad sorda, qué es lo que se esperaría en cuanto a competencias, habilidades en cada una de esas etapas. Y luego, la investigación que es más teórica, aunque tiene una base empírica clara, saliendo ya del campo de los estudios sordos, estamos tratando de comparar en estudiantes universitarios la relación que tienen estos con la escritura y con las grabaciones. En tanto entendemos que son las nuevas formas de estar todos nosotros y nosotras como sujetos letrados en la actualidad, en este mundo globalizado, plurilingüe, pluritecnológico, en fin. Entonces ahora nos salimos un poquito, y yo voy a jugar un poco con esto, del mundo de los estudios sordos, de donde vengo, y estamos tratando de alguna manera de empezar como a pensar los desarrollos de las comunidades que están dialogando en este momento en el ámbito universitario. Estamos trabajando exclusivamente con estudiantes universitarios y docentes universitarios. Bien, mínimo de marco que quiero dar. Yo me coloco en el campo de los estudios sordos. El campo de los estudios sordos es un campo donde de alguna manera se articulan diferentes disciplinas humanas y sociales bajo la temática de los estudios sordos como estudios culturales. No entendemos a los sordos como una discapacidad, sino como una identidad. Por lo tanto, estudios sordos, no estudios de sordos. Estudios sordos como Deaf Studies, como pueden ser estudios colombianos, estudios uruguayos, estudios latinoamericanos. Y ese es el campo de donde yo estoy, que es un campo muy políticamente situado y defensor de las identidades políticas de los sordos, en tanto hablantes de la lengua de señas uruguaya, para el caso nuestro, y el desarrollo de como un campo cultural en torno a esto. Por otro lado, bueno, obviamente que al estar en el marco de estudios sordos, también estoy en el marco de estudios culturales y de una epistemología que nosotros llamamos epistemología decolonial, que de alguna manera tiene mucho diálogo con lo que planteó Buenaventura de Sousa Santos ayer. Ya no sé ni cuándo estoy. Ayer. Fue ayer. Y estudios decoloniales que nosotros, o yo en este caso, los estoy colocando muy directamente en relación a las relaciones de opresión que históricamente ha tenido la escritura y la escritura en español estándar hacia los sordos. Y hoy estamos llevando a pensar esto como esa misma opresión que ha tenido históricamente la escritura como tecnología, que voy a hablar ahora, y la escritura del español estándar como opresión, que no solo le ha ocurrido a los sordos, sino también a muchas comunidades de uruguayas y uruguayos que también han sufrido esa opresión y sufren esa opresión, y que también en parte es lo que hace entender por qué hay tanta deserción de nuestro sistema educativo. A mi criterio, nuestro sistema educativo no está pudiendo observar, no está pudiendo preguntarle a esos estudiantes que ingresan cómo son, cómo discurren en la cultura letrada actual. Y obviamente, como trabajo con escritura y videograbaciones, voy a incluir todo un campo que se ha desarrollado, donde nuclea lingüística, antropología y sociología y letras, un campo que tiene que ver con los estudios de escritura, ¿no? Probablemente conozcan, uno de los antecedentes fue Walter Ong, y a su vez tenemos luego desarrollos en antropología bien interesantes, Woody Watt, en psicología, Olson, Denny, y en lingüística Samson, que es un autor que a mí me gusta bastante, y es todo un campo que tiende a pensar la escritura, y acá hay un gran debate,
tengo una amiga con que paso muchas tardes debatiendo esto, pues ya está totalmente en desacuerdo, la escritura como tecnología. Yo voy a hablar del sistema de escritura como una tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema de escritura es una invención humana, no es natural, es una invención humana, es un artefacto que la humanidad desarrolla para aplicar a las lenguas. Es una tecnología de la lengua. Ong le llama una tecnología de la palabra, yo prefiero llamarle una tecnología de la lengua. O sea que es un sistema que lo que hace es aplicarse sobre la lengua para ejercer un efecto sobre la lengua. Un efecto que no es natural. Un efecto que es un producto de la aplicación de esa tecnología. Así como no es natural, por ejemplo, la rueda, sino que es una tecnología que inventó el ser humano para desplazarse más rápidamente. La escritura como sistema es un artefacto que inventa la humanidad para hacer algo que es absolutamente no natural, que es separar el texto del enunciador. Separar el texto del contexto de enunciación. Eso no es natural. Desde que nacemos, el texto es algo que naturalmente nos acompaña. El texto es parte de la actividad de interacción humana. En cambio, lo que hace la escritura es, por determinado procedimiento, es separar al texto del enunciador y del momento de enunciación. No es natural. O sea, ustedes piensen, las niñas y los niños cuando nacen no tienen textos separados, los textos son parte del vivir. Entonces, la escritura hace esto. Entonces, como una tecnología, esto produce efectos sobre el pensamiento, sobre la lengua, sobre nuestra relación con la textualidad. Y acá voy a jugar un poquito, porque me parece interesante llegar a la idea de lo que es la escritura para poder deconstruirla. Hay como propiedades que se han de alguna manera pensado, propiedades propias de la escritura. Yo le daría 5 minutos para pensar. ¿Qué piensan ustedes sobre la escritura? ¿Qué es esa tecnología que está permanentemente actuando sobre nosotros? Porque como sujetos letrados estamos absolutamente atravesados por la escritura. Somos seres escritos, nacemos y nos inscriben, toda nuestra vida civil es inscripta, todo está escrito. Por eso nos cuesta mucho reflexionar qué es la escritura en el sentido de cómo funciona esa tecnología. Y lo que básicamente las propiedades que tiene, voy a decir algunas que me parecen interesantes. La primera es la permanencia. Hace del texto un objeto permanente. Eso ya lo decían los latinos, ¿no? Me encanta decirlo en latín. Verba volant, scripta manent, ¿no? Lo que se dice vuela, lo que se escribe permanece. Entonces, eso ya es lo que hace justamente la posibilidad del texto de separarse del momento de enunciación. Porque si bien la vida vuela, el texto va quedando. Y vamos dejando esa huella, que son nuestros textos, que van quedando atrás nuestro. Es brutal, ¿no? Nos morimos y quedan nuestros textos. Bien, otro de las propiedades que tiene la escritura es Samson le llama la visualidad, para mí es una mala traducción, para mí es la objetivación. En el sentido de que al quedar como un objeto permanente, queda como un objeto. El texto no es un objeto. Yo mientras voy hablando, mi texto va desapareciendo. No queda como objeto. De hecho, ni siquiera tendría la posibilidad de analizarlo. O sea, yo quisiera saber qué verbos usé, es imposible, porque el texto se fue, o sea, dice on, el texto oral es evanescente, se va yendo en la medida que uno lo va produciendo. En cambio, cuando el texto se vuelve permanente, se vuelve un objeto de manipulación. Yo lo tengo como objeto de manipulación, lo puedo ver, puedo operar sobre él, puedo hacerle cosas al texto. Entonces, estas dos propiedades, a mi criterio, que son las propiedades básicas, tienen como efecto uno que yo ya dije, que es separar el texto del contexto. O sea, es por esta razón que yo puedo separar, o sea, al tecnologizar tecnologizar la lengua, yo puedo separar al texto, eso que se produjo, de ese momento en el que se está produciendo. Y a su vez promueve determinadas otras actividades humanas, como por ejemplo, promueve el control sobre el texto. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo una conferencia, por lo tanto tengo un texto bastante controlado.
poco, yo no soy de controlar mucho y sé, a veces ni siquiera anticipo lo que voy a hablar, pero más o menos tiendo a controlar esta situación. Diferente el nivel de control que uno tiene, por ejemplo, cuando está en un bar con amigos y amigas, y bueno, ahí la conversación se vuelve algo más natural. Por lo tanto, el control es menor. Pero el control aumenta enormemente con la escritura. ¿Por qué? Porque yo tengo el texto como objeto, lo puedo ver, puedo controlar, puedo decidir si eso que está escribiéndose lo quiero decir así y lo voy a cambiar. Vuelve al texto, a su vez, en un texto, y encima con la computadora actual y el Word, vuelve al texto un texto interminable. ¿Cuántos de nosotros estamos por mandar el texto a la revista y estamos reelaborando y lo controlándole hasta el minuto antes de mandarlo? Porque es como algo que la propia tecnología nos invita al control. Y junto con el control, inclusive controlamos, por ejemplo, los textos escritos, porque la escritura no fue pensada históricamente para ser parte de la conversación. Sin embargo, por el desarrollo tecnológico actual, la escritura se volvió parte de la conversación. Escribimos en WhatsApps, escribimos correos electrónicos informales, escribimos como parte de nuestra conversación. Y eso es muy gracioso porque la gente dice, cada día escribimos menos. Yo creo que cada día escribimos más. Lo que escribimos son cosas distintas. Yo veo a la gente andando en moto y escribiendo. Es insólito. O sea, escribimos hasta cuando estamos en moto, escribimos, estamos bañándonos, para no decir otra cosa, y estamos escribiendo. Entonces, la escritura, cada vez escribimos más, escribimos otras cosas. Y esa escritura también tiene control, porque uno no manda cualquier cosa. A veces mandas cualquier cosa. Pero en general, y depende con quién uno está interactuando, controla más o controla menos. Y otra propiedad que se promueve o se potencia con la escritura es la planificación. O sea, yo ahora estoy en esta conferencia, estoy hablando oralmente, pero tengo un texto planificado, porque planifiqué lo que voy a decir para no volverme caótico. Pero el texto escrito es un texto planificado. Uno muchas veces empieza a desarrollar la macroestructura del texto para luego escribir la microestructura. O sea que planifica el sistema de ideas que uno quiere colocar en el texto escrito. Y otro elemento, que inclusive acá hay un gran debate, y hay un autor francés que se llama Sylvain Auroux, que a mí Auroux, supongo que en francés debe ser Auroux, no me animo a pronunciar. Auroux, Sylvain Auroux, Auroux, ahí está. Auroux, bueno, Auroux. Yo yo pensé hasta hace 4 años que era una mujer, porque para mí Sylvain era nombre de mujer. Y yo siempre hablaba, en todos mis textos digo ella, la autora. Hasta que estaba en un congreso y otra persona me dice, no, pero su nombre. Yo no daba crédito, pues ya está todo escrito, no lo puedo cambiar, eso es lo peor. Publicado. Bien, bueno, lo que acá el debate está es que para muchos autores, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Auroux, es que no existe función metalingüística, si no es por efecto del lenguaje escrito, de la escritura. O sea, que es la escritura la que promueve realmente la función metalingüística tal y como la conocemos hoy. Es decir, pensar en palabras, pensar esto es un verbo, esto es un adjetivo, esto es una oración subordinada. Esa concepción metalingüística es propia como efecto de ser sujetos letrados y de las prácticas letradas que hemos tenido en la educación, en la enseñanza de lenguas, etc. Entonces, para muchos autores, bueno, Olson también plantea esto, plantea justamente que lo que produce la cultura letrada es el desarrollo de lo que sería un metalenguaje oral, la posibilidad de hablar sobre el lenguaje. Y lo que dicen es que en realidad cuando no hay escritura, lo que ocurre son fenómenos epilingüísticos. Los fenómenos epilingüísticos son fenómenos que aparecen cuando uno dice, estoy dudando, no, esto creo, no, así capaz que no, pero no es exactamente metalingüística en el sentido de cómo entendemos nosotros la lengua, ¿no? Porque realmente cuando estamos hablando no vemos palabras, no vemos oraciones. En realidad discurre el texto es como una gran, no sé, es un texto. Bueno. Y otro elemento bueno, como propiedad que tiene la escritura es justamente, nos permite amplificar la memoria,
porque lo que hace el texto no solo objetiva la lengua, sino que al objetivar la lengua, objetiva el pensamiento. Entonces uno, a través de la escritura, genera una expansión de la memoria y eso y genera también la posibilidad de ver el propio texto desde afuera, su propio pensamiento desde afuera. O sea, yo escribo mi pensamiento y mi pensamiento pasa a ser un objeto externo. De hecho, hay muchas terapias psicológicas que trabajan justamente promoviendo en quienes consultan, en los consultantes, promoviendo el trabajo escrito sobre determinados elementos de su pensamiento, porque al escribir el pensamiento nos lo organiza. Con adicciones se trabaja mucho también con la escritura. Y otro elemento que a mí me parece interesante pensar acá es que, fíjense, la escritura genera un texto separado del momento de enunciación. No está más el enunciador ahí. Es permanente, sale del aquí y ahora desde el momento en que se fue producido el texto. Entonces, esto produce que quienes leen un texto no están en relación con su enunciador, sino que están en soledad con el texto. Nunca es una soledad, o sea, si bien es una soledad porque no hay otros seres humanos al lado, nunca es una soledad en términos de que estamos siempre atravesados por múltiples voces y esa polifonía constitutiva. Pero no le podemos preguntar a quien escribió el texto qué quiso decir. De hecho, hay textos que fueron publicados, por ejemplo, hace 500 años, que requieren de estudios filológicos para que podamos entender lo que quiso decir el autor, ¿no? Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que se volvió a editar ahora, cuando se conmemoraron los 500 años, era una edición totalmente anotada, porque los actuales hablantes de español no entendemos algunas cosas que, por ejemplo, en ese lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero recordar, no quiere decir que no quiera, sino que simplemente es que no me acuerdo. Creo que algo así era. Pero bueno, en fin, esto es un ejemplo para mostrar cómo en realidad también necesitamos en la interpretación que nos expliquen qué quería decir la persona en ese momento. Entonces, la interpretación es, digamos, un mecanismo de nuestra relación con los textos que es propiamente letrado. Porque las personas que viven en la oralidad, o sea en los contextos de oralidad, no tenemos interpretación en ese sentido. Tenemos co-construcción con el otro de los significados. Yo le puedo preguntar a la otra persona qué quiso decir con eso, puedo interactuar con el otro, con la otra, en relación a lo que se está diciendo. En cambio, una de las características que cambió, evidentemente, nuestra relación con los textos, sobre todo con el desarrollo de la imprenta y cuando los textos se masificaron, ahí lo que se produce es un cambio muy importante de nuestra relación con el texto. Bueno, de hecho, eso crea luego cismas religiosos, inclusive, ¿no? Que tienen que ver con accesibilidad a la Biblia. Bueno, se empieza a interpretar de manera distinta y grupos empiezan a decir, bueno, este texto se interpreta de esta manera, este texto se interpreta de otra. Lo mismo pasa en la ciencia, ¿no? Frente a una obra teórica, hay escuelas que interpretan los textos de manera distinta. No tenemos ya al autor de ese texto, sino que simplemente lo que tenemos, estamos jugando con el texto. Y ese es el concepto de interpretación que es esencial para la cultura letrada. Entonces, llegamos a esto. Propiedades de la escritura. Lo que yo quiero sostener, déjenme un segundo. Lo que quiero sostener es que estas mismas propiedades se observan en las grabaciones. Y esta es lo que yo quiero decir hoy. Esta cita es simple, pero no es nada simple en realidad. Lo que quiero sostener es que las grabaciones, cuando yo grabo un texto, audio grabo o video grabo, eso que hago, estoy produciendo un tipo de texto que también es permanente, que también es objetivado, que también está separado del momento de enunciación, que también tiene planificación, que también tiene control, que también promueve el desarrollo de funciones metalingüísticas, que también promueve el desarrollo de funciones metacognitivas, que amplifica la memoria y que obliga a la interpretación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las grabaciones producen, funcionan de manera distinta como tecnología, pero
producen un tipo de texto similar al que produce la escritura. Y esto ha sido muy importante en el campo de los estudios sordos. ¿Por qué? Porque las personas sordas no tienen escritura en su lengua de señas. Se han desarrollado sistemas de escrituras, pero por lo menos en Uruguay, no sé en Colombia, pero por lo menos en Uruguay la escritura no ha sido una tecnología que adoptó la comunidad sorda para el desarrollo de su textualidad, de esa textualidad que se quiere que permanezca. Entonces, lo que vimos en Uruguay, que en menos de 10 años, con la generalización de los aparatos de los celulares, que son una cámara impresionante. Ojalá Spielberg hubiera tenido ese celular para grabar la Guerra de las Galaxias. Porque, en serio, grabó con tecnología mucho más primitiva. Entonces, hoy tenemos megas cámaras en el bolsillo, accesible para todas y todos. Y eso generó un cambio, pero un cambio total en la ecología comunicacional y textual de la comunidad sorda, al menos en Uruguay, pero estoy seguro que en Colombia debe ser igual. Entonces, los sordos empezaron a producir toneladas de videos y empezaron a encontrar en los videos la forma confortable para generar esos textos que querían que permanezcan. Eso que antes no lo podían hacer porque estaban, de alguna manera, voy a decir una palabra fuerte, pero condenados a tener que producir sus textos en español escrito, ahora quedaron liberados. Empezaron a producir sus textos en videos. Entonces, empezaron a producir sus textos en videos. Empezaron a ver, al principio eran videos más domésticos, poco cuidados, inclusive me acuerdo que en el examen de ingreso a la TWILSU, la tecnicatura nuestra, que tenemos examen de ingreso de lengua de señas, yo le había pedido a una profesora sorda que hiciera un video, porque así poníamos, para ejecutar todo esto, poníamos el video y luego hacíamos una comprensión lectora a partir del video. Me manda el video, eran los primeros momentos. Estaba la cocina con los platos sucios atrás. Entonces, obviamente que no se pudo usar ese video, y ahí empezamos a ir rápidamente, porque claro, eran los primeros momentos en que incursionábamos en esto. Pero los sordos solos, espontáneamente, la comunidad espontáneamente, empezó a encontrar las formas de iluminación, las formas de edición, las formas de empezar a hacer su textualidad diferida. Entonces, acá ya introduzco la palabra. Ahí empezamos a decir, bueno, los videos entonces son la escritura para los sordos. Los videos funcionan como escritura. Y lo que yo quiero decir y asegurar es que para mí los videos no son escritura. Nosotros ahí yo propongo acuñar un término que es textualidad diferida, que es aquella textualidad que se produce mediante una tecnología, y esa textualidad diferida, que es una textualidad que es permanente, objetivada, bla, 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 esa textualidad diferida que se produce mediante la tecnología, tiene dos tecnologías hoy, que antes no las tenía, pero hoy las tiene, dos tecnologías que posibilitan su realización. Antiguamente la única tecnología que posibilitaba su realización era la escritura. En cambio, hoy tenemos claramente dos tecnologías que posibilitan su realización, que es la escritura y las videograbaciones. Lo que no quiere decir que las videograbaciones sean escritura, ni que la escritura sean videograbaciones. Ambas producen textualidad diferida. Entonces, nosotros estamos usando ahora el término textualidad diferida como un término englobador de esas dos tecnologías. ¿Y por qué digo esto? Porque la escritura es una tecnología representacional. O sea que la escritura lo que hace es, a través de unidades gráficas, grafemas, letras, representa unidades de la lengua. Puede ser fonográfica, como la del español, puede ser logográfica, como puede ser los kanji japoneses, puede ser silábica, como es la coreana. O sea que las distintas escrituras representan diferentes unidades. Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre eso, es muy interesante todo el efecto que tienen nuestras mentalidades, el tipo de escritura que tenemos, ¿no? Que nos permite visibilizar las unidades que la escritura representa y oculta las otras. Por ejemplo, para nosotros es muy difícil pensar en morfemas. Todos pensamos en fonemas, porque nuestra escritura promueve visualizar a los fonemas. En cambio, quienes escriben, quienes tienen escrituras morfográficas, piensan mucho más
en los morfemas, porque es lo que la escritura le muestra. Y probablemente el fonema quedó oculto, que es algo mucho más difícil de acceso, como bien decía Martinet. Entonces, acá, para mí, el gran concepto que yo creo que quisiera colocar es el concepto de textualidad diferida. Y, junto con el concepto de textualidad diferida, mostrar cómo la comunidad sorda ha desarrollado esto en relación a las videograbaciones, pero las comunidades oyentes también. Entonces, tanto la comunidad sorda de forma dramática, porque no tiene, para el caso de su lengua, otra posibilidad. Para los oyentes, también dramática, pero a nosotros los oyentes podemos jugar con mayor confort entre las dos tecnologías, porque las dos tecnologías se aplican a nuestra propia lengua. Entonces, pero claramente pensemos hoy los nuevos sujetos letrados, como los nuevos sujetos letrados tienen tanto el uso de uno como el otro. En el proyecto de investigación nosotros preguntamos, por ejemplo, hacemos como situaciones. Entonces le preguntamos a estudiantes oyentes, estudiantes sordos de psicología y de TUILSU. Les preguntamos, ustedes, por ejemplo, para divertirse, ¿qué tecnología prefieren? El 90% prefiere las videograbaciones. Nadie se divierte leyendo. Ya les digo, lamento decirles, pero en nuestra población estudiada no se divierte leyendo, yo tampoco. Yo me meto en la Netflix cuando llego a casa y listo, ahí me voy, ya rara vez leo. Por ejemplo, ya estamos 10 minutos. Bárbaro. No. Entonces, por ejemplo, preguntamos, ¿para trabajar? Y ahí para trabajar, o sea, los sordos, la comunidad sorda, en general prefiere las videograbaciones para todas las actividades. Trabajo, estudio, académico, religiosas, actividades religiosas. Para lo único que los sordos prefieren la escritura, y esto es bien interesante, es como ayuda a memoria. Por ejemplo, cuando hacen la lista del supermercado. No hacen la lista del supermercado haciendo un video, sino escribiendo palabras, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Porque como ayuda a memoria en el supermercado, es más fácil ver la lista así que estar viendo el video y tildando en un video, porque todavía la tecnología de grabación no tiene tanta capacidad. Entonces, para los sordos, claramente, salvo para el caso de la ayuda a memoria, en general prefieren muchísimo más las videograbaciones de la lengua de señas uruguaya que el español escrito. En cambio, los oyentes es bien interesante. Para divertirse, no tienen ninguna duda que prefieren las grabaciones. Para lo académico es así. En realidad, está dividido. Algunos para lo académico prefieren leer y escribir, y otros para lo académico prefieren grabaciones, y eso no está relacionado con la edad. Nosotros pensamos que a más jóvenes iba a ser más una modalidad. No. Eso se distribuye en toda la población investigada. Pero una cosa que dicen, por ejemplo, en términos de confianza o en términos de estatus, por ejemplo, dicen, yo veo el video, por ejemplo, el profesor me manda a leer Foucault. Yo no lo leo nunca, veo todos los videos, pero después al profesor le digo que leía Foucault. Y los académicos, por ejemplo, hacen lo mismo. Ven el video de Foucault, pero después ponen en la bibliografía el texto de Foucault. O sea, no reconocemos todavía que vemos más videos. O sea, obviamente algunos que sí, yo lo reconozco perfectamente porque me encanta y ya es una actividad política, pero una actitud política, defender la Wikipedia y los videos, pero en general, no, o sea, lo usan, pero no lo reconocen. Eso es muy interesante. Y eso tiene que ver con el punto al que quería llegar, que es que estamos en un punto donde nosotros, como sujetos pluriletrados y pluritecnológicos, estamos de alguna manera abrazando nuevas tecnologías, estamos siendo impactados por nuevas formas de trabajar los textos, pero nuestras instituciones educativas no lo logran reconocer. Ni para oyentes ni para sordos. Ahora en Uruguay, tímidamente, para sordos y ahora estamos en un curso para todos los docentes en Uruguay sobre esta temática. Ni para sordos ni para oyentes. Para sordos más, porque es inevitable, porque los sordos no tienen escritura en español. Entonces, a mí me parece interesante esto, cómo la escuela se resiste a poder ver
a sus estudiantes en las características de cómo son como sujetos letrados. No lo están pudiendo ver. Seguimos manteniendo lo que nosotros llamamos una ideología escriturocéntrica. La ideología escriturocéntrica es aquella ideología muy ligada a un pensamiento colonial que dice que la escritura es el centro de la cultura letrada y es la maravilla de la cultura letrada. Es como que todo el pensamiento letrado, el pensamiento abstracto, el pensamiento válido, el pensamiento de la cultura con C mayúscula, todo ese pensamiento estaría ligado a la escritura y no se reconoce en las grabaciones ese nivel, digamos, de estatus. Yo creo que las grabaciones se están viendo como una tecnología todavía de nivel menor, si bien todos las estamos usando. De hecho, yo, por ejemplo, con esta investigación, ya voy terminando, dije, bueno, yo tengo que pensar sobre mis propias prácticas. Entonces ahí me di cuenta que en realidad yo como sujeto letrado, pluriletrado, tengo más prácticas en cuanto a consumidor que productor. No produzco prácticamente. Los sordos sí producen mucho, pero los oyentes, salvo que tengamos que mandarle un video a un compañero sordo, yo no produzco textos en LSU para que queden para siempre, sino bueno, entonces yo me di cuenta que no soy productor de textos. Y ahí me hice youtuber y ya tengo un canal de YouTube donde produzco textos sobre comida, por supuesto, sobre comida, ¿no? Que es lo que más me interesa en la vida. No español. Sería, mi lengua es español, la lengua de señas es una segunda lengua. Entonces, no es en español. Y ahí yo doy consejos sobre la comida sana, cosa que no estoy aplicando acá. Poquito. No, hemos comido muy bien. Ayer comimos en un lugar sano, pero después me mando algunas cositas. Bueno, en fin. Entonces, creo que estamos, si nos ponemos en la perspectiva de colonial, tenemos que avanzar a la deconstrucción de la ideología escriturocéntrica, a empezar a movernos en ese campo, en ese aspecto, a cómo romper esa ideología tan colonial que tenemos como la escritura, como el centro de la cultura letrada, y poder entender que nuestras prácticas letradas también pueden producirse a través de videos, de audios, en el caso de los oyentes, y que me parece que toda nuestra educación debería caminar para ese lado. Nuestra educación, y también a nosotros nos cambió mucho el tema de cómo esto ha impactado también en los procesos traductológicos. Porque en realidad nosotros no entendíamos el tema de la traducción, cómo era posible en el caso de las lenguas de señas, hasta que empezamos a pensar que en realidad perfectamente podemos pensar una traducción para la lengua de señas entre textos escritos en español, LSU videograbada, textos escritos en español. Y eso como que impacta totalmente, nos impacta conceptualmente y nos permitió el cambio en el programa de estudios. El programa de estudios, que antes era un programa era la tecnicatura de intérprete, porque solo estábamos pensando en lo que sería la interpretación, en lo que yo llamaría textualidad directa, o sea, no textualidad atravesada por una tecnología, no textualidad permanente, textualidad directa, textualidad evanescente, que es propio de la interpretación. Nosotros ahí migramos a lo que sería agregar a eso lo que sería la textualidad diferida. Entonces hoy nosotros hablamos de prácticas de interpretación y de traducción. Las prácticas de traducción tienen que ver justamente con ese juego entre el español escrito, el LSU, etc. Y esto tiene, obviamente, cuando incursionamos en esto y la comunidad sorda está exigiendo que se empiece a traducir todo a la lengua de señas uruguaya, es una exigencia que no se está pudiendo dar abasto, obviamente. Y el tema que esto también tiene toda una temática que después, hoy de tarde capaz que discutimos, que tiene que ver con lo político. Porque cuando se producen o empieza a producirse de manera masiva proyectos traductológicos de una lengua sobre otra, se cae en el peligro, de alguna manera, de la invasión de una lengua sobre otra en cuanto a la consolidación de géneros discursivos. Si, por ejemplo, pensamos que la lengua de señas, bueno, hoy lo planteaban en la mañana, el tema de los géneros académicos, que no tiene, Lionel justamente
planteaba hoy de mañana, él y sus compañeros planteaban este tema, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una lengua que estuvo históricamente en el ámbito doméstico, ingresa a la ciencia? Como cualquier lengua que está en el ámbito doméstico, ingresa a la ciencia. Bueno, ahí tiene muchos elementos que van a ocurrir, como por ejemplo la expansión de determinadas formas sintácticas, la expansión del vocabulario y también la generación de nuevos géneros discursivos. Y eso puede tener cierta peligrosidad para la comunidad. O sea, no, es irreversible. Después que el proceso empieza, no hay vuelta, porque tiene que ver con la forma que los humanos hoy estamos, de forma globalizada, porque bueno, aspiramos a acceder a determinados espacios, por lo tanto, eso se vuelve irreversible. O sea, las lenguas caminan para eso. Pero la pregunta acá es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué conciencia se tiene sobre esto? ¿Cuáles son las discusiones políticas que estamos teniendo en esto? Por ejemplo, yo no sé si es cierto, pero siempre se ha comentado no, voy a decir, lo que voy a decir no lo sé, pero creo que es algo que yo he escuchado, que la literatura policial, la literatura negra, se genera en inglés, y que es las traducciones de la literatura policial al francés lo que produce el desarrollo de géneros discursivos relacionados con ese tipo de literatura. No sé si es cierto, me pueden corroborar o no, pero lo que quiero decir es que, si bien capaz que pasó o no pasó, es un mito, pero sí pasa cuando hay dos lenguas en la que una no se desarrolló un género, en la otra sí, y los proyectos traductológicos producen eso. Y hay una cierta invasión. Entonces, cuando estamos hablando de la lengua de señas, que es una lengua históricamente oprimida, una lengua que ha sido totalmente colonizada por el español, bueno, hay que ser como muy atentos y atentas para que, bueno, estos procesos no se vuelvan una invasión, una nueva invasión del español, o sea, con la mejor intención, pero que sea una nueva invasión del español sobre la lengua de señas uruguaya, o cualquier lengua de señas. Y creo que con esto dejo por acá. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Profesor Leonardo, nos está metiendo en problemas. Hasta en francés hablé. No, mentiras, por acá hay aplausos en la pantalla. Y yo siempre, a mí me gusta mover la pantalla. Si a ustedes les pareció interesante, importante, pertinente la presentación del profe Leonardo, mándenle un pispirispis, un corazoncito, una manito, algo que haga sentir al profe acompañado de diferentes lados de nuestro país y territorio. Vea, ahí van apareciendo. Y estos aplausos de aquí también en este auditorio, profe. No, no gustó. Solamente falta el pocillito de tinto, por favor, que ese hasta ahora nos cae muy bien, ¿no? Bueno, por acá le dicen, profe, antes de dar paso a conversar estos minutos que nos quedan. Buenas noches desde Suiza, he disfrutado mucho de su conferencia. Muchas gracias por sus impresionantes conceptos. Eso lo dice Andrea Werli. Eh, desde Claudia Marín, desde México, le dice muchas gracias. Está en Veracruz. Y bueno, vamos mirando si tenemos por acá en el auditorio preguntas, aquí en el Zoom, preguntas, comentarios, observaciones, que particularmente yo voy pensando en lo que usted plantea, profe, pues aquí hay unas relaciones de esa textualidad diferida con cultura, con educación y con preservación de lengua, por lo menos esas tres. No sé si por allí usted va elaborando, va intentando elaborar lo que yo creo que lo que cree que estoy elaborando yo en mi cabeza. Pero démosle paso a las voces de aquí, de auditorio o del Zoom. Profe Leonel, le vamos a acercar el micrófono un momento.
Tenemos micrófono para allá, Aldemar. Muy buenas tardes. No, yo lo que quería comentar es que personalmente yo no veo peligro. A mí me parece que se trata simplemente, por una parte, de contacto intertecnológico y contacto interlingüístico. Y eso ha sucedido toda la historia de la humanidad. El español no habría sido lo que es hoy si no hubiera sido por el contacto que a través de las personas bilingües tuvo con, digamos, el latín, el griego y luego con otras lenguas de Europa. Yo no lo veo negativo. Lo otro es que, si bien hay un puesto de las videograbaciones y también de las grabaciones de audio en cuestiones como de lo que hablamos de la educación, hay algo en el texto escrito que en mi opinión tiene una gran ventaja, y es que el texto escrito uno rápidamente puede buscar algo que necesita y no tiene que esperar a que la grabación llegue hasta cuando por fin aquí hay algo que me sirve. Entonces yo digo que es una cuestión de complementariedad, no de peligro. Sí, sí, capaz que fui enfático. De hecho, nosotros estamos embarcados en todo el proyecto traductológico y nos parece que eso es el camino que hay que seguir. Totalmente de acuerdo contigo, Leonel. O sea, estamos embarcados en eso totalmente. Nosotros nos parece que la comunidad sorda, y estamos de acuerdo que la comunidad sorda exige traducciones. Lo que yo creo que hay que estar atentos, simplemente atentos a que sea la comunidad sorda la que defina, digamos, bueno, la comunidad sorda y el encuentro, porque el encuentro también, estoy de acuerdo que es el encuentro también necesario, pero la comunidad sorda tiene que tener como cierto, a mi criterio, liderazgo político en relación a esto, pero totalmente de acuerdo que es algo, ni siquiera tiene posibilidad de reversión, o sea, es algo que va hacia adelante. La comunidad sorda hoy exige, por ejemplo, los estudiantes sordos entran a una carrera y dicen, quiero todos mis textos en el SU. Y si no están mis textos en el SU, se están pisoteando mis derechos. O sea que en realidad, el tema es que es imposible, no se dan cuenta que es un proyecto muy gigante. Y otro tema que también estoy de acuerdo con el planteo de Leonel es que obviamente que las grabaciones no son escritura. Por eso yo prefiero hablar de textualidad diferida y no decir que las grabaciones son escritura. Porque las grabaciones son representacionales y producen también funciones psicolingüísticas distintas. O sea que los procesos psicolingüísticos que están relacionados con un texto escrito son diferentes a los procesos psicolingüísticos que están relacionados con un texto videograbado. Por ejemplo, no podríamos hablar de dislexias con un texto videograbado, claramente. O sea que hay todo tipo de elementos y de procesamiento que tienen que ver con la decodificación fonema-grafema, que es parte de la escritura. Y a su vez, la escritura tiene una cosa de simultaneidad hoy que no la tienen las videograbaciones, porque también entendamos que la escritura tiene milenios de evolución, desde cuando se horadaba la piedra hasta ahora. Entonces cada vez tenemos soportes que la escritura ha permitido, o sea, soportes cada vez más manipulables, que la hacen cada vez más manipulable. En cambio, las grabaciones tienen poquitos años. O sea, vamos a ver qué va a pasar con las grabaciones y las posibilidades de reproducir pedacitos, de generar lo que nosotros hoy tenemos con la escritura, porque piense que la escritura, por ejemplo, yo cuando empecé la facultad, yo tengo 55 años, cuando empecé la facultad, las monografías las tenía que escribir en máquina de escribir con carbónico y 5 copias. Y olvídate de querer cambiar algo. No, o sea, si odiaba un pedazo, lo seguía odiando y lo mandaba así. Sí, o si no, lo que hacíamos era cortar, literalmente cortábamos y hacíamos como un Frankenstein, íbamos pegando así, y después había que escribir todo de vuelta con los 5 carbónicos. O sea que eso cambió en pocos años. Entonces, sí, yo creo que por eso no me gusta decir que las grabaciones son escritura, porque funcionan totalmente distinto, y la escuela tiene que enseñar las dos. A eso Pablo Freire es súper claro con eso. Pablo Freire, que defendía enormemente las variedades no letradas, que decía, pero la escuela tiene que defender todo eso, pero además tiene que enseñar el español estándar, el portugués estándar escrito. Él decía al brasilero, tienen que enseñar el brasilero estándar escrito, pero no como opresión, no como sustitución, no que el brasilero estándar escrito tuviera que sustituir las horribles variedades, sino como adición, o sea, como una enseñanza de segundas lenguas. Bueno, yo te enseño, esto es lo que traes vos, está bárbaro,
pero también esto también está bárbaro y es importante para las prácticas letradas en la comunidad en que vivimos. Por lo tanto, no es que yo piense que es uno u otro, sino que yo creo que la escuela está obligada éticamente a enseñarnos los estándares y a enseñarnos también las actuales y diversas tecnologías de textualidad diferida. La escritura como una expresión más de las posibles textualidades, porque es que uno cotidianamente incluso uno usa la palabra texto y inmediatamente muchas personas en la casa, en el hogar, en la universidad piensan que el texto es lo escrito, ¿sí? Entonces, esa diferenciación, pero sobre todo abrir la mirada a las diversas textualidades me parece que es uno de los asuntos importantes. Aquí hay tres asuntos que se los voy a leer de una vez para que usted los pueda recoger. Dice, desde el aspecto, este es FAI, desde el aspecto de la interpretación y el metalenguaje como aspecto de la textualidad, al trascender y desligarse de lo escrito, también contemplan estas categorías de análisis emparentadas con la oralidad y la memoria. 2, dice Javier Moreno. Profesor Leonardo, ha sido una conferencia con planteamientos muy estimulantes. Me pregunto, ¿el concepto de textualidad diferida permite trasladar a la lengua de señas la noción de competencias comunicativas relacionadas con la comprensión y producción de textos y discursos videograbados? Y por último, Mónica Medina, un saludo especial a la rectora de Santa Librada que nos estuvo acompañando en el taller. Qué delicia escucharlo, doctor Peluso. Muy interesante su postulado sobre textualidad diferida. ¿Cómo se llama su canal de YouTube de culinaria? Sí, yo creo que la textualidad diferida, nosotros, yo la pensé y la hemos desarrollado básicamente para la comunidad sorda inicialmente. Lo que pasa que ahora nos parece que, o sea, el proyecto actual es un poco también, y como estamos también comprometidos con la educación en Uruguay, también como promover y tratar de promover la ruptura de la ideología escriturocéntrica fuera de la comunidad sorda, porque entendemos que en realidad está bueno transitar por este camino. Entonces, si esto se aplica a las prácticas comunicativas de la comunidad sorda, claramente que sí. De hecho, lo pensamos más por ahí. Las categorías de análisis, si se emparentan con la oralidad y la memoria, eso no entiendo muy bien la pregunta, pero en realidad sí, nosotros creemos que las categorías de análisis del texto, tienen que ser similares o pueden ser similares, y si el análisis del texto es toda una construcción teórica y metodológica para entender los textos, que bueno, hay distintas corrientes, ¿no? Hay análisis francés, hay hay análisis del texto y discurso de Bakhtin, Piaget, Van Dijk, o sea, hay distintas corrientes, y yo creo que no imagino por qué, yo no trabajo en esa área, pero por qué no podría utilizarse la metodología o un tipo de metodología para un texto escrito o para un texto videograbado. Así que sí, entiendo que a mi criterio, los actuales desarrollos en análisis del texto y discurso en sus diferentes formas podrían, análisis crítico del discurso, por ejemplo, Fairclough, podrían aplicarse desde su perspectiva a tanto textos escritos como textos audio y videograbados, así como también las gramáticas. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay estamos proponiendo que las gramáticas y los diccionarios, que son tecnologías también de la lengua, Aurux le llama, Ogu le llama tecnologías de la lengua, llama tecnologías de gramatización, así le llama él, son muy interesantes, que las tecnologías de gramatización, nosotros estamos proponiendo en Uruguay que deberían migrar de una exogramatización, como es hoy, donde las lenguas de señas están siendo estudiadas desde el español, a una endogramatización, donde las lenguas de señas empiecen a ser estudiadas desde la lengua de señas, donde solo haya videos y no haya español por ningún lado, ¿no? Entonces nos parece que ese es un camino que nosotros desde esta perspectiva creemos que tenemos que empezar a recorrer, ¿no? Donde, bueno, lo que prime sea, o sea, lo que prime sea la endogramatización, que me parece que es lo que las lenguas de señas nuestras se están mereciendo, ¿no? Bueno, profe Leonardo, como siempre decimos en todas las plenarias, ponencias, uno puede seguir aquí conversando, pero el tiempo en televisión se nos acaba. Después pasamos el datico de su canal de YouTube
de YouTube para la culinaria. ¿Qué es? Me olvidé, era alimentar, sanar, sanar, comer y sanar. Comer y sanar. Cocinando. Busquen comer y sanar con Peluso. Algo así. Por favor, a nuestros asistentes, no se olviden entrar al haber dejado su registro de asistencia y ante todo su registro de evaluación. Profesor Leonardo Peluso, muchas gracias en nombre de... ¿Cómo se llama? Comer y adelgazar cocinando. Comer y adelgazar cocinando. Bueno, vamos a seguirlo. Tengo un video en el que yo hacía lo que para mí era una invención mía y resultó ser que era una abojarro, un aborrajado, es de plátano, ¿no? Hago aborrajados y sin saberlo. Y tengo un video explicando cómo se hace un aborrajado, ¿pueden creer? Y yo pensé que era invención mía. Eso es increíble. ¿Qué querida narcisística? ¿Para qué? Bueno, profe Leonardo, en nombre de nuestra universidad, de la escuela y del tercer simposio internacional